Bienvenidos un dúa mu S a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fabuloso. Yo estoy súper emocionada por el vídeo de hoy porque Prepur Rense, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas. ¿Lo oyeron bien? Si son como yo y aman las historias llenas de pasión superíndice 3N, intriga, drama y por supuesto, un toque de romance, entonces las series turcas son para ustedes. Y lo mejor de todo, las vamos a ver subtituladas en Spawn más menos Ol. Asu que no hay excusa para perderse estas joyas. Hoy les traigo mi top 10 personal de series turcas subtituladas en Spawn más menos Ol que estoy segura que amaru N. He visto muchísimas y he seleccionado cuidadosamente las que en mi opinión superíndice 3N, tienen las mejores tramas, los personajes mu S cautivadores y la producción superíndice 3N mu S impresionante. Prepur Rense para apuntar, porque después copyright S de este vídeo, van a tener una lista larga para empezar a ver. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos encanta. Vamos a formar una comunidad súper grande de amantes del entretenimiento. Ahora sin mu S preámbulos, vamos con el top 10. En el número 10 tenemos una serie que me engancho superíndice 3 desde el primer episodio, Erkencikus, Opu Haro Sou más menos Ador. Esta es una comedia romántica súper ligera y divertida, perfecta para cuando necesitas desconectarte y simplemente reír. La historia gira en torno a Sanem, una joven Sou más menos Adora que trabaja en la tienda de su padre, pero Sou más menos a con convertirse en escritora. Por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y el hijo del dueño más menos o de la agencia. La química entre Sanem y Khan es innegable y a medida que su relación superíndice 3N evoluciona, se enfrentan a un monto superíndice 3N de situaciones CU superíndice 3 micas y románticas. Lo que me encanta de esta serie es que es súper refrescante, tiene un ritmo muy bueno y los personajes son adorables. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares. Si buscan algo ligero y entretenido, Erkencikus es una excelente opción superíndice 3N. En el número 9 tenemos Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor. Esta serie es un thriller policuaco con un toque de romance que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia sigue a Umer, un comisionado de Policua, y a Elif, una Diseu más menos adora de joyas. Sus vidas se cruzan trágicamente cuando sus respectivos seres queridos son encontrados muertos en circunstancias misteriosas. A medida que investigan las muertes, descubren una red de corrupción superíndice 3N y secretos oscuros. Lo que me gusta de esta serie es que la trama es súper intrigante, llena de giros inesperados y la química entre los protagonistas es increíble. Además, la serie aborda temas como la justicia, la lealtad y el poder del amor en medio de la adversidad. Si les gustan los thrillers con un toque de romance, Kara para Aşk es una serie que no se pueden perder. En el número 8 tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense de OC, pero con su propio toque único. La historia sigue a Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal. Su vida cambia por completo cuando es acogido por un abogado adinerado llamado Selim. Yaman se muda a un barrio exclusivo donde conoce a Mira, una chica popular y de clase alta que lo cautiva al instante. A medida que Yaman se adapta a su nueva vida, se enfrenta a los prejuicios de la sociedad y lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno. Lo que me gusta de esta serie es que aborda temas como las diferencias sociales, la amistad y el amor. Además, la banda sonora es increíble y los personajes son muy bien desarrollados. Si les gustó superíndice 3 de OC, definitivamente les encantaru Medcezir. En el número 7 tenemos Iu párrafo Erde o Intrusiu superíndice 3N. Esta es una serie de acción superíndice 3N y drama que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia sigue a Sarp y Mert, dos hermanos que fueron separados al nacer y que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en Policua, mientras que Mert se une a la mafia. Sin saber que son hermanos, Sarp y Mert se enfrentan en una batalla constante por la justicia y el poder. Lo que me encanta de esta serie es que la trama es súper emocionante, llena de giros inesperados y las escenas de acción superíndice 3N son espectaculares. Además, la serie explora temas como la familia, la lealtad y el sacrificio.
Si les gustan las series de Acciu Superíndice 3N con una trama inteligente, Iu párrafo erde, es una excelente opción Superíndice 3N. En el número 6 tenemos Dirilis, Ertugrul o Resurrecciu Superíndice 3N, Ertugrul. Esta es una serie Istu Superíndice 3 rica que cuenta la historia de Ertugrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertugrul y su tribu mientras luchan contra los enemigos y establecen las bases para un nuevo imperio. Lo que me gusta de esta serie es que es súper entretenida, tiene una producción Superíndice 3N impresionante y te sumerge en la historia de una manera fascinante. Además, la serie aborda temas como la valentua, la fe y la importancia de la familia. Si les gustan las series Istu Superíndice 3 ricas, Dirilis, Ertugrul, es una serie que no se pueden perder. Es larga, pero vale cada minuto. Llegamos a la mitad del conteo, y ahora tenemos el número 5, Kiralik Ask, o Amor en alquiler. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia gira en torno a Defne, una joven camarera que acepta un trabajo inusual, enamorar a Umer, un exitoso diseñador de zapatos, para que se case con ella a cambio de una gran suma de dinero. A medida que Defne y Umer pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse de verdad, pero Defne tiene que lidiar con el secreto que esconde. Lo que me encanta de esta serie es que es súper divertida, la química entre los protagonistas es innegable y la trama es muy original. Además, la serie tiene un toque de drama que la hace aún más interesante. Si buscan una comedia romántica para pasar un buen rato, Kiralik Ask es una excelente opción Superíndice 3N. En el número 4 tenemos Si ya Ask o Amor en blanco y negro. Esta serie es un drama romántico con un toque oscuro que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. La historia sigue a Asli, una doctora idealista, y a Ferat, un sicario despiadado. Sus vidas se cruzan cuando Asli es obligada a operar a un hombre al que Ferat ha herido. Para protegerla, Ferat obliga a Asli a casarse con con diéresis copyright L. A medida que Asli y Ferat viven juntos, empiezan a enamorarse, pero tienen que lidiar con los secretos oscuros de Ferat y el peligro que lo rodea. Lo que me gusta de esta serie es que la trama es súper intensa, la química entre los protagonistas es increíble y la serie aborda temas como la redención Superíndice 3N, el amor y el sacrificio. Si les gustan los dramas románticos con un toque oscuro, Si ya Ask es una serie que no se pueden perder. Estamos en el top 3 y en el número 3 tenemos Ask Laftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta es una comedia romántica juvenil súper divertida y adorable. La historia gira en torno a Hayat, una joven que vive en el campo y que por una confusión Superíndice 3N, es contratada como asistente personal de Murad, el heredero de una gran empresa textil. A medida que Hayat y Murad pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse, pero tienen que lidiar con las diferencias de clase y los malentendidos. Lo que me encanta de esta serie es que es súper ligera, tiene un ritmo muy bueno y los personajes son encantadores. Además, la banda sonora es pegadiza y los paisajes de Estambul son hermosos. Si buscan una comedia romántica juvenil para pasar un buen rato, Ask Laftan al-Lamaz es una excelente opción Superíndice 3N. Llegamos al segundo puesto y en el número 2 tenemos Mucice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie es un drama mu copyright dico que te tocaru, el corazu Superíndice 3N. La historia sigue a Ali Befa, un joven cirujano que tiene autismo y síndrome de Savant. A pesar de sus dificultades, Ali es un genio en la medicina y lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en el hospital. Lo que me gusta de esta serie es que es súper inspiradora, aborda temas importantes como la inclusión Superíndice 3N y la aceptación Superíndice 3N, y el personaje de Ali es adorable. Además, la serie tiene un toque de drama y romance que la hace aún más interesante. Si buscan una serie que les haga reflexionar y sentir, Mucice Doctor es una excelente opción Superíndice 3N. Y llegamos al puesto número 1, la serie que considero la mejor serie turca que he visto hasta ahora, Fatmagul su párrafo UNE, o Q copyright culpa tiene Fatmagul. Esta serie es un drama súper intenso y emotivo que te dejará sin aliento. La historia sigue a Fatmagul, una joven que es violada por 4 hombres. Después copyright de la agresión Superíndice 3N, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres que presenció Superíndice 3 la violación Superíndice 3N pero no participó Superíndice 3.
A medida que Fatmagul y Kerim viven juntos, empiezan a enamorarse, pero tienen que lidiar con el trauma de la violación superíndice 3N y la culpa que atormenta a Kerim. Lo que me encanta de esta serie es que aborda un tema tan delicado de una manera muy respetuosa y realista. La actuación superíndice 3N de los protagonistas es impecable, la trama es superintensa y la serie te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia y la empatía. Si buscan una serie que los haga sentir y reflexionar, Fatmagul Unsu párrafo UNE es una serie que no se pueden perder. Es una joya, de verdad. Y aún lo tienen, mi top 10 personal de series turcas subtituladas en Spau más menos ol que estoy segura que Amaru N. Espero que hayan tomado nota de todas las recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. En resumen, hemos visto desde comedias románticas ligeras hasta dramas intensos y thrillers policuacos. Hay opciones para todos los gustos, así que espero que hayan encontrado alguna serie que les interese. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. No olviden dejarme en los comentarios CUL de estas series les llama mu, es la atención superíndice 3N o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N de series turcas que deba ver. Me encanta leer sus comentarios y saber que copyright les gusta. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchos besos y hasta la pro superíndice 3 Sima. A disfrutar de las series turcas.